Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes, como siempre, en este su programa, Mi Familia y Yo. Para mí es muy importante que usted se sienta atendido y se sienta escuchado. Pero nos sucede que a veces no llama nadie y a veces llaman varias personas, ¿no? El día de ayer que llamaron varias personas, una señora bien amable nos hizo el favor de plantearnos un poco la problemática que ella está viviendo hoy en su familia. Y me gustaría darles un mínimo resumen de qué era lo que le sucedía, qué es lo que pasaba, ¿no? Ella me decía que desde que se casó, desde hace muchos años, su marido siempre hablaba, tenía la última palabra, ella siempre tenía que obedecer, siempre acató lo que él decía, siempre de alguna manera eh, le permitió, porque esa es la palabra, que él tomara realmente las riendas de la familia y él actuara realmente como el único que tiene derecho, voz y voto. ¿Qué sucede? Esto puede pasar en una relación de dispareja, no de pareja, dispareja. Es una relación donde él actúa como padre y ella actúa como hija, como niña. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno toma el control, pero para que alguien tome el control es porque otro cede el control. Y no es posible llevar una relación de pareja con mi papá. Y yo no puedo llevar una relación de pareja con mi hija. No puedo llevarla. Sin embargo, este tipo de relaciones se dan y se dan de continuo. Se dan en la vida diaria y son relaciones muy destructivas. A lo mejor había diferencia de edad, pero lo que es seguro que había era diferencia de entendimiento, diferencia de modo de pensar y costumbres. A lo mejor ambos venían de una familia en el que él era el que gritaba en su casa y ella la que obedecía. Y a ella le pasó lo mismo. Esto se puede oír para cualquiera muy común y corriente o muy de todos los días, pero esto tiene consecuencias muy serias, muy graves, que tristemente es lo que está viviendo nuestra querida hermana que nos hizo el favor de llamarnos el día de ayer, ¿no? Nuestra querida hermana nunca puso límites. Siempre, como quien dice, acató las órdenes del patrón, las órdenes del papá, que en este caso se llama marido, pero que lo llamamos un tanto cuanto irónico para que usted pueda entender qué es lo que sucedió en ese lugar. Pero ambos, ¿no? El señor y la señora, el papá y la niña, tuvieron familia, tuvieron hijos. Los hijos a lo mejor no hablan mucho y cuando son chiquitos usted los ve correr y jugar todo el día y piensa, se imagina, deduce que no están fijándose y que no están viendo lo que está pasando. No tenemos idea verdaderamente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Los niños corriendo y jugando por ahí y por allá, obviamente están oyendo todo. Y ellos ven y observan el papel de los padres. Ellos ven y observan que papá es el que manda y mamá es la que obedece. Pero luego se va papá y se queda mamá con ellos. Y entonces ahora mamá es la que manda. ¿Cuánto tiempo creen que puede durar la autoridad de una persona
que ha sido devaluada constantemente, degradada constantemente. ¿Cuánto cree usted que pueda durar esto? ¿Cuánto le gusta? Mientras son pequeños, mientras empiezan a analizar su propia vida, mientras ¿qué? ¿Qué sucedió? Los hijos crecieron. Y crecieron viendo esa dinámica tan radicalmente absurda que hay en muchos hogares. Tristemente en muchos hogares. Y al ellos estar viviendo esa disparidad, esa dinámica que alguien lo nombró, quién sabe quién, ¿no? Alguien lo nombró, ahora sí, patrón, ¿no? El mero mero, el que va a ver realmente qué es lo que va a mandar hoy papá, ¿no? Esto que él hace, esto que él vive, lo hace empoderarse más. Los hijos ven que el único que manda en la casa es él. ¿Cómo ven a la mamá? Como su hermana. Pero ¿por qué mi hermana me quiere mandar? ¿Qué le pasa a mi hermana? Claro que no le dicen hermana, le dicen mamá, pero ocupa el lugar de un hijo. Y ellos no obedecen a los hijos, solamente obedecen a los papás. Pero ¿cómo? ¿En esa casa no hay mamá? No, no hay mamá. Ella misma no se explicaba qué era lo que sucedía con sus hijos. Ella misma no se explicaba qué era lo que estaba pasando en casa. ¿Por qué? ¿Por qué razón mis hijos son tan groseros conmigo? Porque nunca se defendió. Y esa es la pregunta. ¿Por qué nunca se defendió? Y esa es una pregunta que solo las personas que han vivido esto saben la respuesta. Muy difícil, pero hay que saberla, ¿no? Los hijos realmente vieron una pareja brutalmente dispareja. Ella obviamente siente que él nunca me tomó en cuenta y nunca me preguntó opinión. Y es hasta ahora que ella empieza a prepararse, que ella empieza a entender más las cosas, que se da cuenta que esto sucedió muchísimas veces, pero que no debió haber sucedido nunca. Y sin embargo, sucedió. Hoy los hijos la ven en menos. Hoy los hijos la ven una persona devaluada, degradada. Ella puede gritar a los cuatro vientos, cállate que soy tu madre, pero no con esto quiere decir que ya adquirió la autoridad y ya adquirió, ¿no?, el prestigio que se necesitaba para dirigir un hogar. No se adquiere así tan fácilmente. Tristemente, no se adquiere así. ¿Qué mal? ¿Qué serio? Sí. Muy mal, muy serio. ¿No debería de suceder y sucede? Sí, así es. Hoy, esta mujer tiene mucho trabajo por delante, mucho. Pero lo peor de todo, y sí lo quiero decir, es que lo tiene que hacer si quiere tener un mejor futuro. Pero lo tiene que hacer muy lentamente. Ella lleva muchos años en esta situación. Todos en esa casa, hasta ella, están acostumbrados a esa situación. Con la única diferencia, hoy a ella le incomoda muchísimo. Hoy a ella no le gusta lo que está viviendo. Hoy a ella le duele que sus hijos no la respeten. Por supuesto que sí. Todo esto va creciendo cada día y va haciendo la relación muy difícil.
ella tiene que actuar poco a poco. No es que no me tomó en cuenta, es que yo no levanté la mano lo más alto posible. No, hay que levantar la mano muy alto y decir, espérame, no estoy de acuerdo. Por 1, 2, 3, 4 razones. No estoy de acuerdo. No me parece correcto ni prudente lo que estás haciendo. Y se puede decir. Hoy puede empezar. Y los hijos tienen que empezar a ver que es su madre y que mamá tiene palabra, tiene voz y voto. Se lo den o no se lo den. Es que no es que te lo den, es que ya lo tenías, es que era tu derecho. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te dormiste? ¿Por qué permitiste? Y claro, yo misma lo sé, hay muchísimas razones. Y la mayoría es qué vivió. Y ahí nos iremos siempre en psicología. ¿Qué vivió usted de niño? ¿Cuáles fueron los patrones que le enseñó su padre y su madre sobre la vida? Que no le dijo, ven hijo, quiero enseñarte cómo nos llevamos tu papá y yo para que cuando crezcas tú sepas llevar. No, los patrones se viven en casa, todos los días, todos los días. Doy un ejemplo. Llega papá y saluda, ese es un patrón. Otro patrón es llega papá y no saluda, es otro patrón. Pero aquí va a depender qué hagan los que están en casa. Que le pidan, oye, espérame, hay que saludar, o antes de contestarle, buenas tardes, ¿sí? Y de este patrón se siguen 100 patrones, ¿no? El otro patrón es qué hay de comer, o hay quien dirá, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? O hay quien dirá, pronto, sírveme. O sea, hay montonales de patrones. ¿Qué patrón vivió usted en casa? Analícelo, piénselo, háblelo, escríbalo, porque le va a servir muchísimo para el futuro. Le va a servir cantidad el ver o no ver cómo están las cosas, cómo lo han hecho, qué he permitido. Tenemos que recordar que siempre, en cada momento de nuestra vida, yo puedo actuar como papá, como adulto o como niño. Que aunque yo ya tenga 50 años, yo puedo actuar como una niña berrinchuda y caprichosa, o en este caso, como una niña tímida, distante, sola, alejada. Claro, así sucede. Tenemos que cambiar estos patrones. ¿Usted quién piensa que es? ¿Está usted segura que es la señora de la casa? Pero escuche cómo se vuelve a repetir, ¿no? Cómo se escucha. La señora de la casa. ¿De dónde viene el término el señor de la casa? Este término viene desde la época medieval, en que llegaba el señor después de una batalla en contra de los infieles, en su caballo con su armadura. Llegó el señor. Bueno, pues en los tiempos modernos llegó el señor y llegó la señora. Y hay que aprenderlos y hay que saberlos porque es necesario, porque lo tenemos que vivir y lo tenemos que respetar, porque una pareja es aquella que lleva igualdad de circunstancias, aunque en momentos diferentes. Tienen los mismos derechos uno y el otro, aunque actúen distinto y tengan diferentes papeles. Uno tendrá un papel, otra tendrá otro papel. Pero esto no quiere decir que nosotros no podemos poner límites a quien sea. Pareja, hermano, amigo, hijo, a quien sea. Los límites son precisamente el deslindar el camino, el campo, y decir, aquí estoy yo.
esto es lo que tiene que hacer nuestra querida hermana. Despertar, despertar. Decir, yo puedo, yo valgo, yo lo hago. Y eso es lo que le pedimos. Despierta. ¿Y qué voy a hacer con los hijos? Ponerle límites. No me pueden gritar, no me pueden hablar de esa manera. No pueden tener esa actitud. Pero voy a tratar de analizar cómo les voy a decir las cosas y qué cosas les voy a decir. Como siempre digo, los hechos sí se ven, las actitudes no se ven. Es un hecho que me levantó la mano, pero pues no sé si es un hecho que me vio feo, que me dio la espalda, que me hizo cara de burla. Es actitud y no se puede probar. Yo puedo probar si me dan un trancazo y traigo el morete. Yo puedo probar que hubo violencia. Pero si simplemente me ignoró, qué dolor. Pero ¿cómo lo pruebo? Porque a lo mejor solamente me respondía sí, ajá, no, no sé. Sí, así es. Así es la vida, ¿no? Cuando hay una pareja, tiene que recordar todos los días que es pareja. Que somos tú y yo los que realmente estamos jalando esta carreta. Que tiene 1, 2, 5 hijos. Y que esta carreta, tanto tienes tú la responsabilidad como yo tengo la responsabilidad. Y tanto tú la tienes que sacar adelante como yo. Por eso te pido, respeta mi autoridad, respeta mi prestigio. Y me doy a valer. Y eso es lo que le pido a nuestra hermana. Dese a valer, pero empiece a trabajarlo. Hágalo. Empiece hoy, con buena manera, buenos modales, buena actitud. Pero frene a quien tenga que frenar. Pare a quien tenga que parar. ¿Por qué? Porque más adelante se puede convertir esto en un dilema que nos cause unos problemones, padres e hijos y demás, que realmente no van a tener fin. Entonces, empecemos, ¿verdad? El día de hoy, empecemos a hacerlo, empecemos a trabajar en eso y veremos que la vida, cuando menos, nos puede resultar un poco más agradable. Saber que ya no vivo con papá, sino que vivo con mi esposo, o que ya no vivo con mamá, sino que vivo con mi esposo. Y me voy a ubicar mejor en la vida, en mi situación, en mi forma emocional de convivir. Va a mejorar todo, porque lo podemos hacer. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos.